Que el Señor les bendiga. Nos comenzamos a poner en lugares, ¿cierto?, para poder ponernos cómodos, para disponer nuestro corazón, para alabar a nuestro Dios, para servir en este tiempo de adoración a nuestro Dios. Los hermanos que están atrás, por favor, tomen asiento. Los que invitamos a los que están en la cocina aún tomando desayuno, que vengan a tomar asiento a sus lugares para comenzar este servicio, porque este es el día que hizo el Señor, ¿cierto? Este es el día que hemos venido para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ya vamos a tener tiempo para seguir saludándonos, ya vamos a tener tiempo para que volvamos a conversar. Ahora vamos a ponernos en actitud para servir a Dios con nuestra alabanza y con nuestra adoración. Vamos a ponernos en actitud de oración, vamos a orar, póngase de pie. Padre amado, omnipotente Dios, en esta hora, Señor, nosotros estamos agradecidos de estar en este templo, Señor, de estar reunidos con tu pueblo, Padre, porque este es el día que tú has hecho para que nosotros vengamos delante de tu presencia, a ser llenos de tu gracia, a ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para que cada día podamos avanzar y ser mejores cristianos. Dispón nuestro corazón, Señor, en esta hora. Dispón nuestra mente, Señor, para escuchar tu palabra. Abre nuestros oídos y haznos atentos a tu voz, Señor, porque queremos servirte, porque queremos ser obedientes a tus palabras, Señor. Padre, permite que en este tiempo de alabanza, Señor, todo el mundo, la preocupación, la angustia, la ansiedad que viene en nuestro corazón, mengue, Señor, para que nuestro espíritu se disponga y se apreste para escuchar tu palabra y para que con la adoración pongamos, Señor, nuestro corazón y nuestra vida, exaltando tu nombre, glorificándote, Señor, porque tú eres un Dios omnipotente que todo lo puede, Señor. Queremos darte la gloria, queremos darte las gracias, Señor, por el inmenso amor que tú nos tienes, porque somos inmerecedores de tu salvación, inmerecedores de tu gracia, Señor, pero aquí estamos, porque tú nos amas, aunque no lo merecemos. Gracias, Señor. Dispone ahora nuestro corazón y comencemos a alabar a Dios en acción de gracias, creyendo que todo lo que necesitamos y todo lo que hemos puesto delante de su presencia, Él lo hará en acción de gracias. Gracias, Señor. Amén. El Señor te bendiga. Amen.
hay que valorar. Voy a pedirle al pastor Iván que pase a saludar a la iglesia, que está necesario poder empezar. Buenos días, que el Señor les bendiga a todos y cada uno. Sean muy bienvenidos a la casa de Dios. Quiero dar muchas gracias a Dios, ¿verdad? Porque podemos vivir hace día que no estamos un domingo con ustedes. Estaba ansioso por llegar hasta la casa del Señor. Así que bendigo al Señor por poder estar en este lugar. También quiero agradecer a Dios porque está en medio nuestro amado pastor, hermano, Jeremías, perdón, estaba mirando. Nuestro hermano Jeremías, que es presidente de los varones, es hermano del pastor, ahí sí la reina, es hermano del pastor Joel, por favor, sea bienvenido a la casa del Señor. ¿Verdad? Que conocí hace un tiempo atrás nuestro pastor Vladimir de la iglesia Herederos del Reino de Antofagasta, ¿verdad? Así se vuelve a poner aquí para que conozcan a la casa del Señor. Hay caritas, ¿verdad? Que ya están por un tiempo, así que les parece que si entre todos nos brindamos un aplauso para que nos sintamos a tiempo de regocijo, el tiempo de gozarnos, el tiempo de bendecir el buen nombre de nuestro Dios. Amén. Así que esa es la invitación, a gozarnos, a glorificar el nombre de Dios, a exaltar su santo y divino nombre. Dios les bendiga y les amo en el Señor. Vamos a leer, porque la palabra es vida, la palabra nos da dirección, la palabra nos enseña el camino que Dios quiere que sigamos. A veces es bueno rayar un poquito la Biblia, porque lo importante no es el papel, sino lo que dice. Y a veces las subrayadas nos ayudan a recordar. Yo soy más o menos visual, entonces no me acuerdo el texto, pero sé dónde está, pero me acuerdo el color que lo subrayé, entonces ahí lo busco. Ya, nos ponemos de pie y vamos a leer este texto bíblico que dice en Deuteronomio 6, del 6 al 9. Estas palabras que ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al costado, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Yo tengo una versión textual. Pueden tomar asiento. Esta palabra es una palabra hermosa y con un contenido muy importante que nosotros los padres y los jóvenes que son futuros padres y los abuelos que han sido padres pero ahora son abuelos necesitamos poner por obra para educar a nuestros hijos. Se ve como difícil ponerlo en práctica porque es como estar hablando la palabra en dos partes, ¿cierto? Pero hay otro texto que dice también la palabra orar sin cesar, lo han leído, ¿cierto? Que dice, y uno piensa, ¿y cómo voy a estar orando todo el día en mi cuarto? Tengo que trabajar, tengo que preparar comida, ¿cierto? Pero eso tiene otro sentido, que dice que en nuestro pensamiento esté siempre mi comunión con Dios, ¿cierto? Esta palabra es algo similar, pero ¿en qué sentido? En el sentido que yo tengo que enseñarle a mi hijo la palabra de Dios, ¿cierto? Tengo que crearle el hábito, porque ellos tienen que saber que Dios me habla a mí a través de la palabra, y que lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿cómo yo se la transmito a ellos en todo momento y en todo lugar? Con mis acciones, con mi testimonio. A veces, hermanos, nosotros, los cristianos o los evangélicos, hacemos mal uso de la palabra con nuestros hijos y muchas veces destruimos, porque nuestros hijos son seres humanos igual que yo y se equivocan igual que yo, ¿cierto? Pero yo, como soy la mamá y los tengo que corregir, ¿qué saco? La Biblia dice y la palabra dice, y empezamos a condenar a nuestros hijos con la palabra, y eso hace que ellos se les provoque un rechazo, porque nosotros sin querer comenzamos a mostrarles un Dios que los está solamente condenando. Pero diferente es cuando yo comienzo a mostrar la palabra con mis hechos, con mi testimonio, porque muchas veces yo hablo mucho, pero en mi casa hago poco, ¿cierto? Entonces, como tengo poquito tiempo y no me puedo alargar más, yo quiero, amados, decirles que esta palabra los está invitando a que ustedes, sea en la casa, sea de viaje,
sea cuando usted esté parado en su puerta, sea en el momento que sea en su trabajo, usted dé testimonio, porque cuando usted da testimonio con sus hechos, la persona que recibe comienza a ver ese Dios en usted. Si usted actúa mal, va a ver a un Dios condenador, a un Dios criticón, a un Dios que solo condena. Pero si usted siempre tiene una palabra de aliento, si usted obra correctamente, si usted obra en justicia, la persona que lo va a ver a usted, sea sus hijos, su esposa o sus compañeros de trabajo, van a percibir a un Dios justo, a un Dios que ama. Entonces nosotros somos los encargados de reflejar a Dios al mundo. ¿Entienden? A eso nos invita este texto, hermanos, y especialmente con nuestros hijos. ¿Ya? Nosotros estamos en el culto de hoy, en la escuela dominical, en donde nosotros le damos mucha importancia a la educación de nuestros niños. ¿Ya? Por eso quiero invitar a los padres a que en sus casas puedan poner por obra lo que ustedes predican a sus hijos, porque va a ser la mejor manera, la mejor herramienta que tienen para que sus hijos conozcan al Dios que es un Dios de amor. Amén. Gracias, amados, y que esta palabra redarguya sus corazones. Yo le pido al Espíritu Santo que se las recuerde cada día. Amén. La Biblia habla y dice: dejad a los niños venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Vamos a orar por ellos. Hay bendición cuando oramos por nuestros niños, ¿verdad? Hay una bendición. Jesús mismo, cuando estaba enseñando, que hago una presentación, digo que hay una bendición porque los discípulos hacían callar a los papitos que traían a sus niños, seguramente porque estaban vendiendo bulla y querían escuchar el mensaje del Señor. Es una de las partes que Jesús dice: se indignó, no con los niños que vendían bulla, sino con los discípulos, que reprendían a los que, ¿verdad? Los discípulos se enojaban con los padres que traían a sus hijos y los retaban que por favor llevaran a sus niños. Pero Jesús dice, y la Biblia dice, se indignó. Siempre nos enojamos, recordamos a Jesús que se enojó cuando entró al templo. Pero ojo con esta palabra, la Biblia habla que Jesús se indignó con aquellos discípulos, con sus amigos, que impedían que esos niños vinieran o esos muchachos llegaran ante Él. Vamos a orar por ellos, amén. Dios, queremos darte muchas gracias. Muchas gracias por estos pequeños, Señor, de la iglesia. Queremos bendecir tu nombre y exaltar tu santo y divino nombre. Señor, recordamos un mensaje de tu palabra, Señor, en lo cual tú hacías notar la importancia, la tremenda importancia que tienen los niños frente a ti. Es más, pusiste como un ejemplo que el que nos imitara, el ser como ellos, el que no tratara de ser como ellos, no tiene ingreso en el reino de los cielos. Señor, queremos bendecir por nuestros niños, los niños de la iglesia, bendecir tu nombre. Y también queremos pedir protección por ellos. Se acercan fechas en las cuales, Señor, ellos son expuestos a virus, son expuestos, Señor, y vienen sobre ellos, Señor, muchas enfermedades, producto del hielo, de los cambios de temperatura, Señor amado. Y queremos pedir que tú bendigas la vida de estos pequeños. Señor amado, tu palabra también declara y dice en el libro de los Salmos que caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra, pero nosotros no llegará, refiriéndose a un tipo de mal, Señor. Dios amado, pedimos, Señor, que por estos niños también haya una bendición. Señor amado, que tu cobertura, Señor amado, esté sobre ellos. Ellos no saben clamar, pero nosotros como adultos queremos clamar por ellos y pedir por ellos. Señor, glorifícate en ellos, cuídales, Señor, para que el día de mañana sean los profesionales que van a ser si tu venida no fuese antes, Señor. Los pastores, misioneros, doctores, profesores, Señor, ingenieros, científicos, yo no lo sé, Señor, pero estamos en este momento orando, Señor amado, por un futuro desconocido, Señor, pero que tú tienes guardado para ellos, Señor. Pero por sobre todas las cosas queremos pedir para que ellos sean hijos tuyos, independientemente en el área donde se encuentren, Señor, ellos puedan ser hijos tuyos. Señor, aleluya, pedimos que tú les bendigas, que tú les protejas, que tú les cubras, Señor, y les sanes si hubiese alguna enfermedad en ellos, Señor. Te lo pedimos todo como iglesia, en el dulce nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Ya chicos, son muy bendecidos. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, tu libre amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. En amor te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando
Señor, conoce mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame en todo tiempo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Escudo eres, mi escudo eres, mi protección. Sostiene. Tú me sostienes, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Aún en tormentas, donde estás conmigo, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada
nombre es exaltado. Señor, y no porque nosotros lo proclamemos, sino que porque tú moriste en la cruz, Señor. Y te fue dado el nombre que por sobre todo nombre. Señor, que ante ti se doblega todo lo que está en el cielo y en la tierra, mi Dios. Señor, muchas gracias, porque sé que aún siendo tan grande, Señor, siendo Dios, aún así tienes misericordia de nosotros y hablas, Señor, hacia nuestra vida. Muchas gracias. Dios, tu bendición permanezca en medio nuestro, Señor, y bendíganos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me comunican que la tía Marcela y la tía Lolita, la hermana Janet, va a ayudar a los niñitos, ¿verdad? Para afuera. Van a tener su propia clase. Amén. El día jueves tuvimos una exposición acerca de la importancia de la resurrección y fue una exposición de la palabra maravillosa, donde efectivamente se habló qué hubiera sucedido si no hubiera existido la resurrección. Fue tremendo, ¿verdad? El corroborar, el saber que hay una importancia tremenda tras la resurrección de Cristo. Si no hubiera sido resurrección, en vano hubiera sido, ¿verdad?, el estar acá, incluso en vano hubiera sido el sacrificio de Cristo, si no hubiera tenido o no hubiera tenido espacio la resurrección de Jesús. Y hoy día, en especial, pese a que yo había hablado acerca de la muerte de Cristo y la importancia, ¿verdad?, de ver yo voy a hacer un recordatorio. La importancia de ver a Cristo como Rey aún estando en la cruz. ¿Se acuerdan de esa predica? Que el que estaba a la derecha vio a un igual, vio a una persona limitada porque estaba clavada, estaba en una cruz lleno de sangre, pero él tuvo la capacidad de poder decir: Señor, te veo igual que a mí, pero reconozco que tú eres Rey. Te veo que estás limitado y no puedes salir, pero veo en ti algo diferente. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué tremendo, ¿verdad? Yo me pongo en el lugar de esta persona que estaba a la derecha, que era un malhechor, probablemente criminal, probablemente ladrón. Una persona dice que es un malhechor, no describe el motivo, pero si está crucificado no creo que haya sido por un robo menor. Para ser honesto, ¿verdad? Pero él tuvo la capacidad de poder ver a Cristo, ver al Rey de Reyes, ver al Mesías en una persona que estaba limitada, llena de sangre, moribundo, y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A veces nosotros esperamos respuestas de inmediato, así, instantáneas, express, y esperamos, ¿verdad?, que Dios aparezca en un trueno, ¿verdad?, y haga tronar su dedo y estas cosas ocurran. Veamos a Dios en las cosas tan simples y naturales. Amén. Veamos a Jesús con poder, aún en la maravilla y en los colores de una flor. Gloria al Señor para siempre. Amén. Estaba en la disyuntiva, le decía: ¿doy en los avisos ahora o los doy más ratito? Pero vamos a darlo más ratito, porque ya entré ya con la palabra, ya entré. Así que no puedo volver atrás. Quiero compartir con ustedes un trozo de la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 20. Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 20. Y le invito a honrar la palabra de Dios y nos ponemos en pie. Traemos la palabra del Señor, ¿le parece? Antiguamente resultaba cómico cuando los pastores nos decían: el que no tenga Biblia, acérquese al evangélico. Cuando veníamos a la iglesia y los que no traíamos Biblia nos sentíamos incómodos, pero ahora sería el fondo, porque el que no trae Biblia lee el data show. No resulta el chiste, ¿verdad? Pero si no ha traído Biblia, honre al Señor, ¿verdad?, porque puede leer su palabra. Y
dice así la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Puede tomar asiento. Amén. No vamos a hablar mucho de Corintios porque en realidad hemos hablado muchas veces que Corintio era un lugar, ¿verdad?, portuario donde muchas civilizaciones llegaban a ese lugar. Estaba en ese lugar muy fuerte, muy fuerte la diosa Diana, que era diosa del sexo libre. En ese lugar habían sacerdotisas de Diana que practicaban el sexo. Por lo tanto, Corintio era bien complejo, era un lugar complejo, como ciudad me refiero. Y a ese lugar fue Pablo a predicar. Y ahora le está hablando a los miembros de la iglesia convertidos, ¿verdad? Y le está diciendo, y probablemente algunos devotos de aquella diosa también estaban convertidos al cristianismo. Y ahora le empieza a hablar de algo especial, de algo que no se hablaba en esas religiones, de algo que no se hablaba en esas creencias. Y le empieza a decir de que increíblemente un Dios que había muerto gracias a esa derrota aparente, teníamos vida. Empezó a hablar Pablo acerca de una cultura o de algo desconocido para ellos, porque lo normal en la cultura, ¿verdad?, griega, y cultura, era que aquellos que eran fuertes sobrevivían. Tanto era así que aquellos que competían, ¿verdad?, competían por su vida y lograban sobrevivir y vivían, ¿verdad? Si el rey o el emperador levantaba su dedo era porque había sido ganador y ellos eran los vencedores. Pero en esta ocasión Pablo les está diciendo que por la muerte, ¿verdad?, de una persona ahora todos tenemos vida. Y por aquel que aparentemente vivió, que fue Adán, y vivió un largo tiempo, mucho más que Jesús, pero entró la muerte por ahí. Pero gracias a Jesús, hoy día tenemos vida. Vamos a remontarnos un poco antes, cuando comienza un poquito esto, ¿verdad? Bien, vamos a leer en Juan, en el capítulo 12, en el versículo 1. Si lo pueden proyectar. Juan en el capítulo 12, versículo 1 dice así. Mire, 6 días antes de la Pascua, guardémonos esa palabra Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿Ya? El Señor fue a Betania, a una ciudad, ¿verdad?, cercana de Jerusalén. ¿Y por qué a Jerusalén? Y no directo a Jerusalén. Bueno, él estuvo en ese lugar con Lázaro. Y si usted empieza a leer, no vamos a entrar a leer, pero si usted se da cuenta más abajo y sigue leyendo la lectura del libro de Juan, se van a dar cuenta que habían fariseos, habían religiosos políticos de esa época que estaban enojados porque Jesús estaba ahí. Es más, pretendían matarle. Pero esto fue 6 días antes de la Pascua, no de la Navidad. No existía la Navidad, por favor. Pascua era una fiesta judía que este año, el año 2018, comienza el viernes 30 de marzo hasta el sábado 7 de abril. Comienza la Pascua, hoy día los judíos la están celebrando. Desde el 30 de marzo hasta el 7 de abril. Ya, esto fue ordenado por Dios cuando salió de Jerusalén cuando salió de Egipto. Esta fiesta fue ordenada por Dios. Fue un festival solemne dado por Dios, en la cual tenían que comer
hierbas amargas, tenían que comer un cordero con todo, asado allí con todo, y comer apresuradamente. Dice que tenían que estar vestidos, estar con una... Incluso el hombre tenía que tener en su mano el bastón y la otra comer, porque Pascua era liberación para el pueblo de Israel. Amén. Gloria al Señor para siempre. Esto tiene una preparación. Acuérdense que hubieron plagas en el tiempo que Israel estaba cautivo en Egipto. Me gustaría que si pudiéramos proyectar en Éxodo capítulo 12, versículo 3. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Lo que está hablando ahí es a Moisés. Dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, ese mes era el mes de Nisán, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Es decir, en el día 10 del mes de Nisán, el día 14 se celebraba la Pascua, tenían que preparar un cordero. No era al azar, era un cordero elegido, era un animal escogido, engordado, ¿verdad? Sin mancha alguna, porque tenía que ser sacrificado 4 días después. Lo que acabamos de leer en Juan capítulo 12, versículo 1, dice que 6 días antes de la Pascua, Jesús entró 6 días, o estuvo en Betania 6 días antes de la Pascua, y pretendían matarle, antes de la fiesta solemne. ¿Ya? Vamos a seguir leyendo en Juan. Juan en el capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12, dice, bueno, hay una gran multitud en el versículo 9 que pretendían matar a Lázaro, pero el versículo 12 dice: al siguiente día, es decir, al 5.º día antes de la fiesta solemne. Si es al día siguiente, se reduce uno, ¿verdad? El día anterior es el día 6.º, entonces al día siguiente, es decir, el día 5.º antes de la fiesta, grandes multitudes que habían venido a las fiestas al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. ¿Por qué a Jerusalén? Porque los judíos celebraban su fiesta en Jerusalén. Por eso venía ahí. Por eso Jesús bajó también en ese lugar. ¿Ya? Los samaritanos lo hacían en un monte. Los israelitas, ¿verdad?, lo hacían en Jerusalén. ¿Ya? Entonces, 5 días antes de la fiesta solemne, el Señor bajó a Jerusalén y ya pretendían matarlo. Ya pretendían matarlo. Le quiero leer un poquito lo que sale el versículo 12 del capítulo 1 hacia abajo, del versículo 1 hacia abajo. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día
de la sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre lo tendréis, siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Oh, amado, yo empiezo a leer esto y Jesús sabía perfectamente que le quedaban 6 días. 6 días, lo sabía. Y lo anuncia, le dice, déjala, o sea, no eches todo, déjala un poquito, porque está reservado también para mi muerte. Y luego van a ver ustedes por qué fue reservado. Tal vez vamos a tener que avanzar un poquito más rápido. Luego, cuando faltaban 5 días, viene la entrada triunfal. Jesús empieza a hacer algo tremendo, ¿verdad? La cena que celebra con sus discípulos no era la cena pascual, era una precena, en la cual se comía pan y se bebía vino, ¿verdad? El pan con hierbas, ¿verdad? O el pan amargo, el pan sin levadura, era producto e indicaba la rapidez que estaban pronto a salir de Egipto. Eso les recordaba. Y el vino traía consigo, o tenía el símbolo de que era la alegría por la libertad. Y Jesús vino a cambiar todo eso. Cambió todo. Jesús lava los pies de sus discípulos, de sus amados amigos. Imagínense usted al maestro que acababa de entrar de manera triunfal a Jerusalén, que le ponían palmas, que le ponían, ¿verdad?, algún tipo de mantas. Ahora ese hombre que venía sentado en un pollino, en un burrito, ¿verdad?, nuevo, estaba despojado de esa supremacía y estaba lavando los pies de sus discípulos. Y uno decía, no, a mí no me lavas, es imposible. Pero obvio, tenían la imagen que todo Jerusalén, o gran parte de Jerusalén, estaba honrando y gritando, Hosana al que viene en nombre de Dios. Pero ahora ese mismo hombre estaba por lavar sus pies. Gloria al Señor para siempre. Yo creo que Jesús, mientras lavaba, también lloraba por ellos. Y lloraba por sus amados discípulos. Le empieza a indicar que había un nuevo mandamiento. Le empieza a enseñar ahora del amor, sabiendo lo que venía. Le entrega un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, en fin. Jesús también anuncia la traición de Judas. Y empieza a hablar acerca de que Él es el camino al Padre, que Él es la vid verdadera. Empieza, amados, a contar cuenta regresiva. Cuando estaba en la presena y termina esta, adivinen qué día era. El 4.º día antes de su muerte. Coincidentemente, Jesús fue elegido como el Cordero, al igual como lo había enviado el Padre Dios a Moisés, que 4 días antes tenían que elegir un Cordero. Jesús fue elegido como el Cordero que iba a morir por toda la humanidad. Cuando nosotros nos recordamos acerca del sufrimiento de Cristo, no fue una hora que le golpearon. Estuvo en vela toda esa noche que lo toman preso, fue llevado donde el sumo sacerdote, y fue llevado, ¿verdad?, para otro lado. Y luego, entre Herodes y Pilato, empieza a haber un sarcasmo, una conversación sarcástica. Ellos estaban enojados, de hecho, ellos no se hablaban. Entonces alguien por ahí dice que él es de Galilea. ¡Ah! Es de Galilea. Mira, justo Herodes está por acá, está en Jerusalén. Él no está allá en la parte norte de Israel. Está acá. Llévenselo a él, que él lo determine. Que él lo vea. Que no lo traigan a mí, yo no veo nada malo en él. Ellos estaban enojados, ¿verdad? Y a raíz de esto lo visten como rey, pero sarcásticamente. Empiezan a burlarse de él. Y esta enemistad hoy día se rompe. Se rompió esa enemistad y ahora estaban como amigos conversando. Incluso Jesús genera esa paz en personas que no le conocen. El nombre de Jesús genera paz en personas que no están dispuestas a doblegar su vida a Él,
pero Él generó esa paz y ese reencuentro en ellos. Iba de un lado para otro, ya llevaba una noche completa sin dormir, había sido elegido como el Cordero. Gloria al Señor para siempre. Hubo un hombre que, si usted lee en Juan capítulo 11, versículo 51, da unas palabras proféticas sin ser una persona llena del Espíritu Santo. Si leemos Juan capítulo 11, versículo 51, voy a leer un poquito antes para que tenga la idea completa. Dice entonces: muchos de los judíos, del versículo 45, que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. No era un hombre que estaba consagrado a Dios, no era un hombre puro, pero había sido el sacerdote, y sin saber él estaba profetizando la muerte de Jesús por una nación. Gloria al Señor para siempre. Estábamos en el cuarto día. Jesús había sido elegido como Cordero, ¿verdad? Luego empieza toda una travesía, todo un ir y venir. Golpes por aquí, se lo llevaban para allá, otro tras noche, hasta que justo antes que comience la fiesta, antes que comience el festival, ¿verdad? Judío, la Pascua, cuando todas las familias estaban matando su cordero, Jesús estaba también dando su vida. Es increíble que Jesús mismo respetó las fechas dadas por Dios. Obviamente estaba Él desde el principio, pero ahora, respetando esas fechas, Él estaba entregando su vida justo en el momento en que otras familias mataban el cordero. Jesús empezaba su proceso de muerte. Qué tremendo, amados. Qué tremendo. Qué terrible. Yo, mientras leía y hacía todo el recuento del sufrimiento y de unir para allá, de volver para acá, cuando uno de estos principales, ¿verdad?, que gobernantes lo envía a otro, lo envía ya con una corona de espinas, es decir, no la tuvo un rato antes de ser crucificado, sino que la tuvo un par de días. Y yo decía: ¿cómo estaría esa mamá? Cuando un hijo nuestro se enferma, por Dios que sufrimos. ¿Cómo estaría esa mamá dolida por ver a su hijo? Porque ella veía la naturaleza de Jesús. Veía a un hijo que había salido de su vientre. Y lo veía tal vez desposeído, lo veía sin ninguna protección. No entendía el plan global de Jesús, que tenía que morir por amor a la humanidad. No lo entendía. Sufrió escarnio, ¿verdad? Sufrió golpes, sufrió latigazos. Le voy a solamente resumir. Sufrió de cañazos, habla la Biblia, y habla de puñetazos, de golpes de puño, fuera de la corona de espina. Hubo un ensañamiento con su cuerpo. Tremendo, tremendo.
cuando él estaba orando en el Getsemaní, le dice que se haga la voluntad del Padre, si de él, por él pasara esta copa, por él no viviera esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, le dijo al Señor, es porque él sabía que iba a ser duro este momento, sabía que iba a ser duro, pero ¿sabe qué? En esto no fueron culpables los romanos ni los judíos. ¿Sabe qué? Él lo hizo pensando en usted y en mí, pensando en la generación pasada, pensando en los que van a venir, pensando, ¿verdad?, en todos nosotros. Cuando Jesús no hacía nada por salir de ahí, era porque estaba pensando y decía, Iván, yo te amo tanto que voy a permanecer en este lugar. Amo tanto la nación de Chile, de Perú, de Bolivia, que me niego a salir de este lugar. Me niego, absolutamente. Y por eso exclama que perdone, ¿verdad?, a esas personas que están haciendo ese martirio, porque no tienen idea lo que hacen, porque no saben lo que hacen. Gloria al Señor para siempre. Y si usted lee detalladamente, que no, insisto, sería todo un estudio, se da cuenta, amados y amadas en el Señor, que cuando va José de Arimatea y pide el cuerpo, lo hace apresuradamente. ¿Y sabe por qué? Porque ya viene, él tiene también que celebrar la Pascua. Él no se había dado cuenta que había pedido el cuerpo del Cordero que había perdonado y limpiado los pecados de toda la humanidad. Fue tan apresurado, y ahora tal vez venga una respuesta a su vida, fue tan apresurado, ¿verdad?, que solamente enjugaron parte de su cuerpo. ¿A qué iban las mujeres? La Biblia dice que antes que llegara el día de reposo, antes que comenzara todo este gran festival, ellas prepararon ungüentos aromáticos para proseguir el proceso que dictaba o era normal en el cuerpo, ¿verdad?, de los judíos, que tenían que echarle ungüentos aromáticos. ¿A qué iban las mujeres al otro día? A seguir un proceso que aparentemente estaba inconcluso, que aparentemente no había sido terminado. ¿No les llama la atención que diga un sepulcro nuevo, sin uso, que no había sido usado en la roca? Le pido que les llame la atención. Y porque la práctica judía era que lo dejaban ahí hasta que se empezaba a secar. Luego juntaban los huesitos y los llevaban, ¿verdad?, a otro hoyo, a otro lugar. Y nuevamente podía ser usado ese sepulcro en la roca. Dejaban ahí hasta que se secara y todo era de esa forma. Pero para Jesús no fue un sepulcro usado, fue uno nuevo. Y cuando fueron las mujeres a seguir el proceso de ungir ese cuerpo con especies aromáticas, gran espanto, gran espanto. La cavidad de ese sepulcro era pequeña, por lo tanto tenían que agacharse. Cuando vieron la roca que no estaba allí, se agacharon y miraron y pensaron que el cuerpo de Jesús había sido removido. La roca tenía una pequeña entrada y luego se ampliaba para adentro. Eran solamente hendiduras para que pasara, ¿verdad?, una persona. Cuando se agachan y ven que no hay nada, pensaron lo peor. En algunas partes dice que, de lo que acabamos de leer el día jueves, que un ángel estaba sentado sobre la roca. En otras sale que al agacharse quedan espantados. Otros dicen que verdad, iba Pedro, también corrió a ver al sepulcro. Amados y amadas en el Señor, lo cierto es que no quedó nada inconcluso, nada. Las mujeres fueron a terminar un proceso normal y se encontraron con la tremenda sorpresa de lo que hoy día nosotros seguimos diciendo: ha resucitado, no está en el sepulcro. Nadie pudo luego sacar sus restos y llevarlo en una bolsa y enterrarlo, o ponerlo en una vasija y enterrarlo, ¿verdad? Porque no estaba allí, no estaba allí. Tremenda sorpresa que se llevaron estas mujeres, amados. Y hoy día sigue esa misma palabra que dijeron estas mujeres, sigue sonando fuertemente.
y es lo que hoy día nosotros tenemos que decir con más fuerza que nunca: ha resucitado. No quedó nada inconcluso. Por eso Él dijo con sus palabras: consumado es, está todo listo, ya no hay nada más que hacer. Nuestros pecados fueron perdonados. Aleluya, aleluya. Si vamos a la tumba de Mahoma, sus restos están allí. Si vamos a Confucio, si es que existió en algún lado, están esos restos. El único ser, ¿verdad?, que se adora en la actualidad, el único ser que no está sus huesos, la tumba no pudo retenerlo, la muerte no pudo retenerlo. El único ser grande y poderoso que no existe, la tierra no pudo sostenerlo, es Jesús. Aleluya. Aleluya, amados. Esto lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Lo hizo pensando en usted y en mí. Quería tal vez en breves palabras comentarle cómo fue la muerte de Cristo. Cómo a veces nos complicamos en ver qué iban a hacer las mujeres allá, y van a seguir un proceso, porque yo creo que aún estando con Jesús no sabían que Él iba a resucitar. Un sumo sacerdote que había sido elegido ese año, no teniendo absolutamente ninguna visión, fue voluntad de Dios que hablara que un hombre había de morir por toda una nación. Gloria al Señor para siempre. Una mujer que solo por agradecimientos, antes de que Él fuera muerto, ya le había ungido. Y Él declara que guarde porque va a necesitar eso también para su muerte. Amados, empezaron a ocurrir cosas tremendas en ese momento. Y hubo un velo que se rasgó en el templo. Échenle la culpa a lo que quieran, que estaba viejo, que estaba quemado, digan lo que quieran, de que un velo se rasgó. ¿Y qué es lo que dividía ese velo? Él dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde entraba solo el sacerdote a hacer las peticiones por el pueblo de Israel, donde entregaba y se paseaba, ¿verdad?, con un incienso, y ese olor subía ante el trono, ¿verdad?, de Dios. Era su ritual y se paseaba con un incienso, ¿verdad? Después de haber hecho las ofrendas, después de haberse lavado, Él entraba a ese lugar. Gloria al Señor para siempre. Ese velo se rasgó y dio a entender de que a través de la muerte de Cristo tenemos acceso directo al Padre, de que somos perdonados, de que Él fue el Cordero inmolado, de que su muerte, ¿verdad?, Él fue el Cordero elegido 4 días antes, como lo dice la Biblia. Gloria al Señor para siempre. Y que su sangre vino a cubrir multitudes de pecados. Gloria al Señor para siempre. Cuando somos dependientes pero absolutos de algo, me imagino que debe ser desesperante no estar con esa dependencia. Me imagino, no lo he vivido, pero me imagino que si alguien está dependiente de un oxígeno, el sacárselo por un par de minutos ha de ser desesperante. Si no, preguntémosle a un pescadito que fue tirado para afuera nomás y empieza a moverse y a retorcerse, porque sabe que su muerte es inminente. Necesita estar sumergido para que Él, a través de su branquia, en fin, haga toda la separación que hace de oxígeno, que yo no tengo idea de eso. Pero necesita estar en su medio. Él es dependiente de ese medio. Imagínense el momento en que vivió Jesús al saber que el Padre Dios, que su Padre ya no podía estar con Él porque no hay conciliación entre Dios y el pecado. Y Él, al cargar mi pecado, el Padre tuvo que dejarlo. Eso hizo el Cordero que fue elegido 4 días antes de la fiesta. Gloria al Señor para siempre. Pero la gran noticia
es que Él ha resucitado. Amén. Algo que empezaron a decir unas mujeres tímidamente y con susto por ver situaciones muy complejas que ellas no habían visto. Amado, porque no era normal que un ángel, ¿se acuerdan de María, verdad? La mamá de Jesús. Cuando se le parecía a María, María quedó estampada ahí en la pared. Y por eso el ángel dice: María, no temas. Imagínense lo que le pasó a estas mujeres que iban a ver a un muerto, de repente sienten que alguien ustedes buscan a Jesús. Él no está ahí. ¿Se acuerdan que él dijo que iba a resucitar? Bueno, resucitó. ¿Qué creen que pensaron? Qué rico, qué bueno. Salieron corriendo, le dijeron a Pedro corría, había otro discípulo que pensaba que era un poquito más viejo y llegó después, y lo recalca la Biblia, recalca ese detalle que primero llegó Pedro. Me parece Pedro, bueno, pero llega uno de sus discípulos, llega primero. Juan llega primero, ¿no? Bueno, Juan llega después, parece que era más viejito, era más lento, más gordito, no lo sé. Pero llega después y lo recalca la Biblia. Pero mujeres fueron usadas para recibir esa bendición, cosa que no se veía en esa cultura. Amadas, ustedes tienen la tremenda bendición de proclamar el nombre de Cristo y que Él ha resucitado. Y aquí no se escapa nadie. Pedro, que llegó primero, y el más gordito, que llegó después, o el más viejito, también dijeron lo mismo. Gloria al Señor. Sí, hay ciertas características, hermanos, para poder verlo. Acuérdense de los discípulos que iban camino a Betania. Perdón, de Emaús. Acuérdense. Ellos hablaban de Jesús. Pero no podían vivir, sino que hasta que hubo una consagración de algo, pudieron ver a Jesús, ¿verdad? Cuando Él bendijo los alimentos, se dieron cuenta que el que estuvo delante de Él siempre fue el Maestro. Gloria al Señor para siempre. Hermano, podemos hablar todo el rato de Cristo, pero si su vida, ¿verdad? Si su vida no ha sido consagrada, es difícil que pueda ver incluso en el sol a Jesús, difícil que pueda ver en una flor a Jesús. Tenemos que estar realmente consagrados. No todo el que dice Señor, Señor, como lo que hablaban estos discípulos de Emaús, entrará en el reino de los cielos, sino que el que cree realmente. Gloria al Señor para siempre. Amén. Quiero que usted comparte esta misma noticia. Que fueron terribles momentos, sí fueron, pero fueron necesarios. Y Jesús lo justifica. Dice: Señor, o le dice al Padre: Papá, mira, no hagas esto porque, acuérdate, aquí están mis marcas, yo morí por ellos. Es que los hermanos de la compañía, los hijos de la compañía, pero Padre, yo morí por ellos. Quiero que usted comparte esta noticia a otros, que Él ha resucitado, que Él fue el Cordero elegido. No fue Pedro, no fue Juan, no fue otro. No hable de otro, hable de Jesús, hable de Cristo, que en Él encontramos la vida. Él es el camino al Padre. Pongámonos en pie, amados. Este año el pueblo de Israel, y en este momento, está celebrando la Pascua. Ellos en este momento están celebrando ese tremendo festival anual. Amados y amadas en el Señor. Y ellos lo van a seguir haciendo porque aún para ellos no ha llegado el Mesías. No ven a Cristo como Mesías. Y lo van a seguir haciendo y están atrapados a esa tradición, ¿verdad? En el cual comen pan amargo y hierbas amargas, donde comen un cordero y lo comen con un bastón y ceñido, ¿verdad? Y
indicando que eso es rápido, es Pascua para Israel, la libertad para Israel. Amados, nosotros tenemos la tremenda bendición de haber conocido a Cristo como Salvador, de reconocer que en su muerte tenemos perdón y libertad. Es tremendo. Vamos a orar a nuestro Dios y sabe que le vamos a dar gracias por eso, porque se lo merece. Amén. Pero también tenemos una tarea, el poder hablar que Él ha resucitado. Tenemos esa tarea, ¿verdad? Con espanto algunas mujeres, con apresuro otros llegaron después, pero todos dijeron que Él ha resucitado. Uno por ahí dijo, buena la historia, pero si no pudiera meter mi mano en su costado. Y Jesús le hizo que hazlo. Probadme, si no os abriré la ventana de los cielos. Yo digo lo mismo, le digo, estoy probando. Tomás, hazlo. Si no tengo problema es que lo hagas. Pero todos tenemos que hacer esa labor de hablar de Él, que Él ha resucitado. Gloria al Señor para siempre. ¿Cuántos creen que Él ha resucitado? De verdad. De verdad. ¿Necesita algún convencimiento? ¿Necesita otra? No. Ok, entonces dígalo. Proclame que Él ha resucitado. No me lo diga a mí. Si es verdad, proclámelo. Amén. Me llama la atención, y con esto termino, me llama la atención que aquellos que se identifican con un equipo, aunque los de Argentina aman su selección y vienen a Chile con la camiseta de su selección. Si son de River no tienen problema en ir a otro lugar. Los que son de la Chile se pasean en todo Chile con su camiseta. Los que son del Colo igual, lo respeto. Pero nosotros que conocemos la verdad, que usted acaba de decir que cree que Cristo es resurrección, ¿cuántos tienen un tazón por lo menos que diga yo creo que Cristo vive? ¿Cuántos se pasean con una camiseta que diga Cristo ha resucitado? A veces tenemos en nuestra casa así un cartelito, a veces. Cuando hay un convencimiento, esto se proclama. Nuestra hermana leía, y los pondréis en los dinteles de las puertas, ¿verdad? Lo atarás en todo lugar, ¿verdad? Hablaba de que en nuestra frente, en todo lugar, cuando creemos y tenemos claro ese concepto de que Cristo es real, de que Cristo es vida, ¿verdad? De que Él ha resucitado, nos hacemos parte del equipo de Él. Amén. Así que usted lo acaba de decir. ¿Cómo? Usted lo acaba de decir. Que Él ha resucitado. Dios, queremos en esta tarde darte muchas gracias. Qué tremenda noticia. Ha resucitado. Qué tremendo, Señor. Primicia de todo, Señor. Aleluya. Primicia de los que durmieron. Señor, por un hombre entró la muerte a Adán. Pero también por ti, Señor, 100% hombre, pero 100% Dios, entró la vida eterna. ¡Qué vergüenza pasó el diablo! ¡Aleluya! ¡Qué vergüenza pasó la muerte cuando no pudo retenerte! ¡Qué papelón hicieron cuando quisieron allí retenerte! Bendito sea tu nombre para siempre, pero venciste con poder. Venciste con gran gloria y hoy día estás sentado a la diestra de Dios el Padre. Dios, bendigo tu nombre, porque eres santo, porque has resucitado, Señor, porque la iglesia ha dicho con su boca que cree que tú has resucitado. Aleluya. Señor, queremos vivirlo, queremos vivir, Señor amado, y proclamar esa gran verdad. Él ha resucitado. Aleluya. No fue su cuerpo raptado y llevado a otro lugar. No fueron pagados los guardias, sino que Él ha resucitado. Tú has resucitado, Señor. Gracias por ese amor increíble. Gracias por ese amor impagable. Gracias por ese amor tremendo, Señor. Que como dice la alabanza, tan alto que no podemos ir sobre Él, tan bajo que no podemos ir debajo de Él, tan ancho que no podemos salir de ese amor. Así es el amor tuyo, Señor, para con nosotros. Señor, permítenos hablar a otro
a otras personas que tú has resucitado. Permítenos, Señor, tener esa gran bendición que tuvieron las mujeres, que tuvieron los jóvenes y los no tan jóvenes. Permítenos tener esa bendición. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.